Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva en este mes de la Independencia y de también nuestro 5º aniversario de Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de que me acompañe un buen amigo guatemalteco, Julio Villaseñor, quien es presidente de la organización SOS Inmigración Internacional y que trabaja muchísimo con las organizaciones ciudadanas cívicas que están trabajando con los migrantes en Estados Unidos. Tiene mucho trabajo y relación con Conamigua y él nos va a explicar un poco adelante qué es exactamente lo que están haciendo. Pero primero le vamos a dar la bienvenida. Julio, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, doctor, con mucho gusto. Aquí estamos disfrutando de este lindo día, de esta linda noche para ustedes y su programa. 5 años no se celebran todos los días. Sí, verdad, Julio, es increíble. Julio tiene un programa también allá en Los Ángeles que se transmite para la comunidad centroamericana, así que él también sabe exactamente de lo que cuesta ir haciendo estos programas y pues mantener una temática que sea interesante. ¿Cómo se llama el programa allá, Julio? Se llama El Embajador y tiene que ver con asuntos puramente inmigrantes, no necesariamente guatemaltecos, sino para las distintas comunidades que están en el área de Los Ángeles. Julio, por ejemplo, cuando uno habla de estas diferentes comunidades, ¿cuál es el tamaño de la comunidad guatemalteca dentro de este conglomerado migratorio? En mi área particularmente de Centroamérica, ¿verdad? Sí, en el área del sur de California, que es donde está Los Ángeles, la comunidad guatemalteca, hablando específicamente, es la tercera comunidad en tamaño. La primera, la mexicana, y luego están los salvadoreños y luego nuestra comunidad guatemalteca, y siguen los hondureños y todo. Pero en el área de Los Ángeles, después de los mexicanos, los centroamericanos somos los que más pesamos en número, a pesar de que tenemos asiáticos, europeos y de todos los países habidos y por haber. Por ejemplo, Julio, cuando uno analiza la migración, pues se remonta hasta hace muchísimos años, ¿verdad? Pero, ¿cuál cree usted que ha sido el incremento que ha habido en la migración? Recuerdo que usted tiene un poco más de 30 años de estar en Estados Unidos, como otros muchos migrantes, pero esta se ha mantenido un ritmo constante de crecimiento, ha aumentado en los últimos años la inmigración de guatemaltecos. ¿Cómo ha sido la situación, diría usted? Yo pienso que la parte álgida de la inmigración de guatemaltecos para Estados Unidos, que es donde yo me fui de acá, a principios de los años 80, con las confrontaciones de la guerra interna aquí en Guatemala, lógicamente ese fue un sector de que aproximadamente de 200 a 300 mil personas nos fuimos de Guatemala para esas épocas, no necesariamente involucrados en el conflicto armado como mal se dio a entender en Estados Unidos, sino que simplemente razones económicas, razones de inseguridad. Y luego pues que se ha mantenido esa inmigración en Estados Unidos de guatemaltecos emigrando de Guatemala, pero últimamente, durante la época mala de la economía en Estados Unidos, los últimos 10 años, hemos visto un incremento tremendo a pesar de los esfuerzos de las autoridades migratorias en Estados Unidos de frenar y de levantar barreras a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. Quiera que no, Guatemala sigue siendo un expulsor de inmigrantes mientras no hayan las razones de peso, mientras no hay empleo, mientras no hay educación, mientras no haya seguridad de vivienda, mientras no haya certeza de un futuro para nuestras comunidades acá, pues se seguirán yendo muchos. La inseguridad está provocando que se esté llegando muchas comunidades ahora, muchas personas que van huyendo de extorsionistas, que porque pusieron su negocio no los dejaron progresar. A varios los han matado a los familiares, muchos de ellos están intentando incluso aplicar ahora por asilos políticos allá en Estados Unidos y lamentablemente pues el asilo político no contempla la violencia común y se vuelve una serie de circunstancias que están cambiando un poquito la forma de ver de cómo Estados Unidos impulsa el programa de asilo político, porque tenemos ahorita la característica, si Guatemala está viviendo eso, los mexicanos están peor. Claro. En México tenemos familias completas, pero familias de familias que están pidiendo asilo político. Hay una petición de 120 y pico miembros de una familia que a la vez están pidiendo asilo en Estados Unidos y Estados Unidos no sabe todavía cómo va a manejar esa situación. Yo creo que vamos a ir viendo cómo evoluciona eso, no sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, obviamente, ¿verdad, Julio? Como usted dice, mientras las condiciones sigan habiendo debilidad acá, va a seguir habiendo una migración. Por otro lado, también lo que es cierto es de que en Estados Unidos las condiciones han cambiado y de una bonanza económica, pues han estado en una crisis que ya lleva varios años. Y esto en lo que repercute es en que antes el inmigrante era bienvenido o no era notado, por así decirlo, se le asignaban muchos trabajos que el americano no quería hacer, pero ahora ellos también quieren hacer esos trabajos porque necesitan, ¿no? Es cierto, el problema económico, quiera que no, hace ver ahora a quién es el culpable de lo mal que está el ciudadano americano en Estados Unidos, y lamentablemente pues la cuerda se rompe por lo más delgado. Los inmigrantes pues no tenemos, a pesar de que hacemos mucho ruido, no tenemos todavía mucha fuerza política. Todavía no somos un botín porque, bueno, el que no tiene papeles y recién lo pueden emirar, pues no va a poder participar votando. Y lamentablemente nuestra cultura, por ejemplo, hablando de la cultura hispana, aunque podamos ya tener el derecho de ejercer el voto, educadamente no hemos participado dentro de los procesos políticos en nuestros países, y estamos como quien dice, ya sabemos que no importa quién quede, siempre nos va a ir mal. Entonces no participa nuestra comunidad, es un poco apática en ese sentido, y a pesar de que ya tenemos varios millones de ciudadanos americanos hispanos, la participación es muy baja, un poquito menos del 30% de los que pueden votar participan votando. Bueno, ahora claro que obviamente, por ejemplo, cada vez los partidos políticos principales, republicanos, demócratas, pues obviamente están buscando atraer mucho del voto latino, ¿no? Me recuerdo yo que en algún tiempo se habló de Cisneros, me recuerdo que era el alcalde allá en San Antonio, Texas, que de repente fue alguien que pudiera haber participado, Arirangosa ahora también en Los Ángeles, Rubio, que fue el speaker en la convención republicana. Es decir, sí van surgiendo, digamos, estos liderazgos latinos que como que van haciéndolo más atractivo, pero obviamente a comunidades latinas que están más asentadas hace mucho tiempo. Pero le voy a hacer una pregunta como paréntesis, Julio, porque nosotros siempre hablamos del migrante que va, del que logra pasar, del que está recientemente llegado, pero ¿cuál es, por ejemplo, la situación, la visión, si se pudiera hacer un comentario, de las segundas generaciones, terceras generaciones de migrantes latinos del área nuestra, por ejemplo? Muy buena pregunta, y creo que eso va a llevar un comentario un poquito amplio. Ahí necesitamos mucha participación de nuestros gobiernos, independientemente, no estoy hablando de Guatemala, en especial estoy hablando de los gobiernos, en el sentido de que se debe de trabajar fuertemente para que esas otras generaciones, segundas y terceras generaciones, no pierdan el sentido de pertenencia más que todo de sus padres, sus abuelos. Y ahí creo que va a haber que hacer un trabajo muy fuerte. Estos muchachos están estudiando directamente allá en Estados Unidos, independientemente de que las personas no tengan documentos, pues muchos pueden llegar hasta cierto nivel estudiando allá, y lógicamente no pueden entrar a las universidades, y ahí empiezan a ingresar a la fuerza laboral física, y pues no participan como profesionales, pero ahí es donde poco a poco van los que se van legalizando y van poco a poco subiendo de residentes, haciéndose ciudadanos americanos. Entonces sus hijos van pudiendo tener participación más activa y aspirando a tener mejor educación. Ahí vamos a tener que rescatar a esos posibles líderes en el futuro, pero que van a necesitar mantener o tener por lo menos sentirse conectados con el país de sus padres y sus abuelos. No desligarse, digamos, mantener, aunque claro, pues Estados Unidos ha sido tradicionalmente una melting pot, una mezcolanza, ¿verdad? Y obviamente dentro de parte de ello es que ellos se van volviendo ciudadanos americanos, pero importante que no dejaran sus raíces, aunque varíen o se modifiquen un poco. Yo creo que ahí es una parte importante. Ahora, por ejemplo, ahora que usted menciona a estos jóvenes, estas búsquedas de oportunidades, Julio, hemos oído hablar mucho del Dream Act o el Acta del Sueño, en la cual, o del sueño diría yo, en la cual pues se buscaba ver de legalizar la presencia de jóvenes estudiantes allá, y no solo legalizar, sino que conducirlos a que se volvieran en su momento ciudadanos. Sé que políticamente el presidente Obama pasó un decreto presidencial o una ley presidencial
en la cual les están abriendo la puerta, pero es para algo temporal. ¿Cómo es la situación exactamente en este punto? Ok, como empezamos con el Dream Act, o sea, el acta del sueño, lamentablemente no pasó. O sea, una ley necesita que se pase en el Congreso. Tiene que ser aprobado en ambas cámaras y luego buscar una fusión de lo que se aprobó y que haya una que pase con la mayoría y luego ser promulgada por el presidente como una ley. Esto que tenemos ahora, como usted ya bien lo dijo, es simplemente como un permiso que está dando el presidente a ese grupo de jóvenes que fueron los Dreamers, los que pelearon por pasar el Dream Act, pero que no pasó, y que una especie de consuelo para estos muchachos, pero tenemos que analizarlo en el contexto de que no es nada más, no es porque él es muy buena gente, sino que estamos viendo ahorita, estamos a meses de las elecciones en Estados Unidos y lógicamente los hispanos pues es un bonito segmento de la población el cual se quiere ganar los votos. Lógicamente a estos muchachos que se les está dando este beneficio, que no es una ley y no lo lleva a un beneficio legal migratorio, porque no se puede llegar a la residencia, por eso se está autorizando Obama. Les va a permitir a estos muchachos retrasar una posible deportación del país por 2 años, que es renovable. Y mientras se prorroga esa deportación, o se difiere, por eso se llama acción diferida. Si se difiere la acción de la deportación, está diciendo, miren chavos, yo sé que ustedes están sin papeles acá, el que entre a este programa nos dé sus datos, nos dé su información, nos dé sus huellas y podamos revisar quiénes son y que llenen estos y estos requisitos, estas personas van a poder tener un permiso de trabajo por 2 años y con el permiso de trabajo, Francis, se puede tener un número de seguro social y con esas 2 cosas se puede tener una licencia de manejar para quienes ya califican para ello y entonces ahí se normaliza la vida. Sí, por lo menos les da una cierta seguridad jurídica de que no van a ser atacados, maltratados, porque obviamente hay estados como Arizona, como Alabama, en los cuales han habido leyes que han sido muy directas, criminalizando pues al ilegal, ¿verdad? Así es. Claro que ser ilegal ya de por sí es indocumentado. Es indocumentado, ¿verdad? Ya, si no, ya lo estamos prácticamente castigando desde la entrada. Ahora, usted diría que la posición republicana, la posición demócrata es bien diferente en cuanto a la parte migratoria, Julio. Sí es muy diferente, Francis. Lógicamente ahorita tenemos, lógicamente cuando esta orden presidencial dio para estos muchachos, todavía oficialmente no se sabía que este señor Mitt Romney va a ser el candidato oficial y lógicamente pues ahí le sacó un poquito de ventaja, pero pensamos nosotros ilusamente de que los republicanos iban a también de alguna forma dentro de su plan de gobierno que proponen, si es que llegara a quedar este señor Romney, pues iban a tener alguna especie de atención para los inmigrantes y lamentablemente no. La única mención que hubo del tema de inmigración fue que va a ser muy duro y que van a ir en contra de la inmigración ilegal en Estados Unidos. O sea que se volvió una postura un poquito radical. Yo personalmente estoy registrado republicano, pero lógicamente con la posición de este señor que es de las más conservadoras dentro del ala republicana, lógicamente no promulgo con eso y lógicamente voy a votar por Obama por el hecho de que no estoy votando por ninguno de los dos, sino que estoy votando por mi comunidad y por los principios de esa comunidad que necesitamos ayudar y por la que he estado trabajando durante 30 años prácticamente en Estados Unidos. Claro, ahora naturalmente, Julio, de que obviamente como se visualiza la perspectiva económica en Estados Unidos, en el mundo prácticamente, esta crisis va a seguir por algunos años más. Es decir, cuando hablábamos al principio, cuando hay bonanza económica, nadie se preocupa. Nadie se preocupa. Cuando no hay, entonces hasta el puesto del migrante se vuelve algo que alguien otro quiere tener, ¿verdad? O sea que yo creo que sí va a ser una batalla que va a haber que continuar librando. En esta batalla, ¿qué apoyo es el apoyo importante que necesitan ustedes como organizaciones allá en Estados Unidos de parte de los gobiernos nuestros? Bueno, el apoyo que necesitamos es tremendamente simple y no sé por qué todavía los gobiernos, no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando de los gobiernos. Yo tengo desde hace muchísimos años, hemos visto muchas administraciones pasar y creen
que lo que nosotros inmigrantes queremos es que venga papá gobierno de Guatemala a arreglarnos nuestros problemas en otro país. Y no es eso. Lo único que nosotros le pedimos al gobierno de Guatemala es que nos ayude a fortalecer a las organizaciones que le damos atención a los inmigrantes en Estados Unidos. Fortaleciendo esas organizaciones, y no estoy hablando de fortaleciendo de inyectarles dinero, no, fortaleciéndolo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los muchachos que necesitamos, que no pierdan sus eslabones con la comunidad, necesitamos que, por ejemplo, el INGUAT participe más activamente dentro de nuestras comunidades, que se dé a conocer, que no solo busquen al extranjero, porque nosotros los guatemaltecos también hacemos turismo aquí en nuestra Guatemala, y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos necesitan venir a conocer y mantener el conocimiento de dónde vienen sus raíces y no desconectarse. Necesitamos que estas organizaciones que estamos en Estados Unidos podamos tener más recursos, por ejemplo, de Conamigua, hablamos por ahí en el principio de que yo soy electo dentro de mi jurisdicción para ser el asesor de Conamigua, y Conamigua es el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, aquí en Guatemala, que es algo que buscamos una ley para que esa ley fuera de largo plazo y no lo de que cada 4 años y cada gobernante que viene limpia la mesa, vota lo que el otro estaba haciendo y ahora va a empezar lo nuevo él, que se va a votar 4 años después, y nosotros seguimos en un constante aprender todo el tiempo y nunca se termina nada. Ahora con Amigua intentamos de que esto vaya para más largo plazo. Como inmigrantes nos estamos dando cuenta que esa gran comunidad que nos fuimos hace muchos años de acá, ahora queremos regresar. Ya fuimos a trabajar, ya dimos nuestro aporte a los Estados Unidos, hemos mandado nuestro aporte para Guatemala también, y que no ha sido poco. Y ahora queremos venir a terminar nuestros días acá, y venimos con nuestros seguros médicos y venimos con nuestras jubilaciones. O sea, vamos a seguir aportando en Guatemala. Ahora queremos preparar aquí en Guatemala todas esas cosas que no están bien para que nosotros podamos estar de lo mejor acá. Todavía no conozco a ningún guatemalteco que se quiera quedar, morirse allá en Estados Unidos, por lo menos todos nos queremos regresar. Y ahí es donde queremos nosotros que el gobierno de Guatemala piense a largo plazo, no piense en el inmigrante lo que necesitamos hoy, piense lo que vamos a necesitar, dónde va a estar la comunidad inmigrante guatemalteca 20 años después. ¿Dónde está esa comunidad guatemalteca que, como yo, que he estado luchando durante tantos años, no estoy diciendo que soy el único, habremos miles como yo, en distintos lugares geográficos en Estados Unidos, sabemos comunidades por todas partes, los cuales hemos tenido que ir a forjar un futuro. Y lo hemos decidido por voluntad propia. Hemos ido a trabajar, ha sido durísimo abrirnos paso, pero tenemos una serie de contactos, una serie de aliados políticos dentro de los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos, tanto a nivel de ciudades como de los condados, de los estados a nivel federal, que ese debería ser uno de los mejores aportes que nosotros pudiéramos hacer aquí a Guatemala en ese tipo de contactos para hacer lobby, y no solamente el aspecto económico de las remesas. Por ejemplo, Julio, digamos, la estructura de las organizaciones migrantes en Estados Unidos, ¿están trabajando unificadas? ¿Hay una visión y un objetivo conjunto? ¿O encuentra usted que todavía falta unificar más la dirigencia de los migrantes en Estados Unidos? Ahí es donde necesitamos al gobierno de Guatemala, porque como chapines allá seguimos siendo chapines como los de acá, divididos, confrontativos, no aceptamos el que otro es mejor que yo, y eso no nos permite trabajar juntos en muchas cosas que deberían de ser temas comunes. Hay varias organizaciones que trabajan en distintos niveles, hay coaliciones de organizaciones. Yo pertenezco a CONGUATE, la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos, que aglutina 28 organizaciones en distintas áreas geográficas en los Estados Unidos, pero nosotros no representamos a todos los inmigrantes. Hay infinidad de otras organizaciones que necesitan fortalecerse por medio del gobierno, crearlas, fortalecerlas para que esa fortaleza se vaya a las bases de esas organizaciones, y de esta forma haya una mejor participación cívico-política de esa comunidad en Estados Unidos. Claro que eso requiere mucha continuidad, ¿verdad, Julio?, en las políticas gubernamentales, en una visión de que ese es el objetivo que se quiere lograr. Por ejemplo, entre las formas de apoyo que comentábamos un poco antes de empezar el programa, usted me comentaba la parte de asesoría legal, ¿verdad? Yo me recuerdo que en Iowa hubo un caso muy famoso en el cual
pues fueron detenidos muchos guatemaltecos en una planta y hubo algún tipo de asesoría legal, pero ¿ha funcionado esa inversión de los gobiernos de nuevo en ese apoyo o realmente no? ¿O hay que mejorarlo también? Bastante. Tanto necesitaba mejorarse que esa compañía que daba servicio, que estaba contratada por Cancillería y que se llama Justicia Global, una compañía de Chávez y de León, son el apellido de los dos abogados principales, Chávez en el área de California y de León en el área de Florida, supuestamente ellos iban a cubrir todo, resultó tan mal, fue un fiasco todo, que después de estar pagando aproximadamente $1,500,000 a esa compañía para dar el servicio, no funcionó como era, y todo el mundo peleamos para que se quitara, hoy se quitó, pero no tenemos el sustituto. Entonces tenemos a una comunidad que antes no lo tuvo, pero ahora tampoco tenemos ese servicio, pero por lo menos mantenemos $1,500,000 aparentemente en Cancillería. Ojalá que no se malgasten otras cosas, pero necesitamos que ese mismo dinero, por ejemplo, en lugar de haber ido a contratar organizaciones extranjeras de americanos, porque simplemente, bueno, por ejemplo, las organizaciones nuestras son guatemaltecas, pues creerá el gobierno de aquí que no son buenas y que no funcionan, pero nosotros damos el servicio tan bueno o mejor que las organizaciones que son de allá también. Si somos organizaciones de Estados Unidos, que casualmente somos guatemaltecos, eso no quiere decir que no seamos ciudadanos americanos también. Y estamos regidos bajo las leyes de Estados Unidos y podemos dar mucho del servicio que si los gobiernos hubieran sido un poquito más inteligentes en el pasado, y que todavía no lo ha sido ni el que está ahorita, deberían de fortalecer a esas organizaciones para que podamos elevar nuestra capacidad profesional dentro de Estados Unidos y hoy no tendríamos esa deficiencia de quien da el servicio en las 11 jurisdicciones consulares. Ahora están contratando personal local para poderlo dar, pero ya se dieron cuenta después de preguntarnos a los que sabemos de que no pueden ellos irse a poner a dar el servicio porque exponen al gobierno a demandas y entonces ya se vuelve problema serio. Hoy nosotros debemos de tener las organizaciones. Este gobierno, yo ya se lo dije a la vicecanciller actual, le dije, ustedes tienen una oportunidad de oro con esa plata que no van a pagar. En la parte esta de la asesoría legal. Y no estoy diciendo que se lo den todo, escojan, vayan a buscar a las organizaciones de descendencia de inmigrantes guatemaltecos que estén dando servicios legales y si no las hay que crearlas. Yo he ofrecido mis servicios para poder ayudar a crearlas, para que en las 11 jurisdicciones consulares nuestras comunidades tengan apoyo legal migratorio, principalmente, porque no es lo único, pero al solucionar lo legal migratorio se solucionan muchos de los otros problemas a los que no se puede llegar por la falta del estatus legal migratorio. Es que eso es fundamental, ¿verdad, Julio? Porque obviamente cuando hablábamos un poco de que con este permiso que la ley de Obama va a permitir, pues los muchachos pueden tener un poco de tranquilidad en su aspecto legal, ¿verdad? Ya no van a ser sujetos de ser parados en la calle, que ya obviamente eso se quitó por lo menos, pero un trato más justo por lo menos en todo esto que va a suceder, ¿verdad, Julio? Ahora... Y antes de que me cambiara, ¿sí? Me gustaría hacer una pequeña observación antes de que se nos pase. Por favor. Yo sé que nos está viendo mucha gente que tiene su familia en Estados Unidos y que posiblemente son padres de esos muchachos que van a estar participando ahora. Y sí les quiero decir que el hecho de que obtengan ese permiso de trabajo por medio de esta ley, no es una ley, de la acción diferida, exactamente la orden presidencial de acción diferida, que si tienen otra forma ellos, por medio de familia, por medio de trabajo, por otros medios que sean, de llegar a obtener la residencia legal migratoria en Estados Unidos, que no piensen de que porque ya tienen este permiso ya no pueden tener lo otro. Este permiso de la disposición de Obama no lleva a la residencia legal, pero se puede tener esto y tener a la vez cualquier otro trámite que le permita llegar a la residencia. Bueno, yo creo que lo que usted está diciendo en este momento, ¿verdad, Julio? Es el tipo de lineamiento que es fundamental para que allá nuestros compatriotas lo vean, que no piensen, ya tengo esto y dejo lo otro varado. Así es. Hemos hablado con muchos guatemaltecos que tienen eventualmente 20, 25 años de estar allá y que nunca hicieron un trámite migratorio, ¿verdad? O sea que obviamente tal vez no les hubiera salido, pero tal vez perdieron 25 años de oportunidad de empezar su trámite. Yo sé de gente que ha vivido allá la mitad de su vida y nunca arreglaron un papel porque no tuvieron una luz de cómo hacerlo.
posiblemente hubo los programas para poder entrar y el temor, el miedo a que si yo le doy mi información al gobierno, Claro. y como el gobierno de donde vengo siempre ha roto su palabra y no nos dan, pero esto que está pasando ahorita con la acción diferida, por favor que ninguno de los muchachos que está capacitado para poder aplicar y que califique para ello, que no lo deje hacer por temor, porque después se van a repetir, que lo haga, vale la pena. Claro, porque obviamente cuando usted mencionaba, ¿verdad, Julio? En el sentido de que ahora estos jóvenes que apliquen pues van a tener que dar sus datos, su información. No habrá quien no diga, no, pues todo voy a quedar en una base de datos y voy a quedar registrado y voy a quedar marcado, lo cual en realidad así es, ¿verdad? Y pudiera ser uno de los objetivos que tenga el gobierno federal de tener este control. Dentro de los requisitos que tiene el programa actual, está claramente estipulado la confidencialidad de la información y la promesa de que el gobierno federal no la va a usar para deportar a nadie de los que aplique, ni a sus familiares que pudieran tener una orden de deportación, por ejemplo, y vivieran en la misma claro, casa donde va a vivir el que está aplicando. Ahí. Y en los formularios que se llenan no piden información de nadie más que del puro individuo que está aplicando. O sea, es personal e individual. Mire, yo creo que eso es un punto bien importante, ¿verdad, Julio? Para darle pues, mayor tranquilidad todavía al guatemalteco que aplique. Y yo digo guatemalteco, Julio, aunque estamos hablando de inmigrantes en los cuales hay miles o millones de otras nacionalidades, ¿no? Pero como comentábamos con usted, probablemente el mayor porcentaje de que están en esta situación son latinos. Y dentro de ellos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, centroamericanos, por el puro aspecto de vecindad, ¿verdad? Así es. Y la comunidad más grande son los mexicanos y nosotros seguimos porque casualmente este programa que está dando Vamos ahorita es para aquellos que no tienen un permiso de trabajo. Claro. Salvador los tiene, los salvadoreños tienen, la mayoría de los salvadoreños tienen el TPS y tienen un permiso de trabajo, Honduras que va a ser también, aquí Honduras y Nicaragua. Así es de que claro, Guatemala quedamos como en segunda posición después de los mexicanos. Ahora, lo que pasa verdaderamente es de que se ha señalado que en algún momento desaprovechamos nosotros el podernos acoger al TPS. La política gubernamental en ese momento no hizo el trámite adecuado, tuvo una decisión diferente, pero esto pues pudo haber afectado. Julio, esta noche nos vamos a tener que ir porque el tiempo ya se nos agotó. Pero obviamente nuestra audiencia quiere seguir escuchando de nosotros en Guatemala, de nosotros en Estados Unidos. Así que de una vez lo invito a que sigamos en el próximo domingo con más acción positiva. Por supuesto, hay mucho que hablar. Los ciudadanos migrantes tenemos mucho que hablar y le antepongo el ciudadano migrante porque cuando nos vamos no dejamos tirados nuestros derechos como ciudadanos guatemaltecos. Pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando y esta noche pues nos retiramos, pero nos vemos la próxima semana con más acciones.